A este evento, suplicamos a todos los presentes poner sus dispositivos móviles en modo silencio. Muchas gracias. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. En el actual entorno global, vivimos una época de cambios y transformaciones exponenciales en el orden político, económico, social y migratorio. Los estudiantes, docentes y directivos universitarios debemos estar atentos al vertiginoso acontecer mundial, el cual momento a momento modifica la manera en que se enfrentan las relaciones internacionales. Muy buenos días a todos los presentes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua les da la más cordial bienvenida a este recinto, en el que hoy contamos con la importante presencia con un distinguido diplomático de relevancia internacional. Para dar inicio a este evento, nos permitimos presentar a los integrantes del Presidium que en esta ocasión nos honran con su presencia. Damos la bienvenida al excelentísimo señor Klaus Rüdenschauser, embajador de la Unión Europea en México. Por supuesto, se encuentra con nosotros el doctor Abraham Paniagua Vázquez, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En representación del señor rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el maestro de Educación Luis Alberto Fierro Ramírez, saludamos al director de Planeación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el maestro Ricardo Torres Knight. A continuación, el director de nuestra facultad, el doctor Abraham Paniagua Vázquez, nos dará un mensaje de bienvenida. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos. Saludo y agradezco la presencia de mi amigo Ricardo Torres Knight, quien vino en representación de nuestro rector, el maestro Luis Alberto Fierro Ramírez. Gracias, Ricardo, por tu apoyo, por tu presencia, y sobre todo subrayo la distinguida presencia del excelentísimo señor embajador Rüdenschauser, embajador de la Unión Europea en México, por voltear a la Universidad Autónoma de Chihuahua, por voltear a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para platicar algo sobre los retos y la importancia y la trascendencia de las relaciones México con la Unión Europea. Como internacionalistas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tenemos la vocación de ver hacia el mundo. Como internacionalistas tenemos la responsabilidad de analizar el contexto internacional para proponer alternativas de solución a los flujos transnacionales que se presentan, a los retos que presenciamos como internacionalistas. Y el día de hoy, repito, nos congratula la presencia del señor embajador. Esperemos que a la vuelta de una hora, a la vuelta de esta plática, haya muchas preguntas, muchas inquietudes. Y repito, como internacionalistas debemos voltear nuestra perspectiva hacia el mundo y la comunidad europea. La Unión Europea debería ser un objetivo principal para nosotros como comunicólogos, politólogos, como internacionalistas, analizar y detectar nuevos objetivos, nuevas oportunidades de desarrollo para nosotros como personas, como universidad, como Estado y como país. Muchas gracias por su presencia y repito, espero que a la vuelta de la charla, interesadísima charla, haya un portafolio interesante de dudas y preguntas. Con permiso, muchas gracias, felicidades. Para dar inicio a esta magistral conferencia, me permitiré leer una breve semblanza de nuestro distinguido visitante. Habiendo ingresado en la Comisión Europea en 1989 y laborando en dicho organismo en temas de medio ambiente, administración, transporte, energía
y Cooperación Internacional. Participó también en las negociaciones en Nueva York para la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable elaborados por la ONU. Esta mañana tendremos el privilegio de escuchar la conferencia Logros y retos de la Unión Europea en la Agenda Global. Para ello, recibamos con un fuerte aplauso al excelentísimo embajador de la Unión Europea en México, el señor Klaus Rüdinchauser. Buenos días a todos. Siempre es un gran placer de hablar en una universidad. Para mí siempre es muy importante y estoy muy contento que el director Armando Panagia está con nosotros y también representa el rector, pero estoy mucho más contento que hay muchísimas estudiantes aquí. Pero para mí siempre es un gran placer no tanto de hablar, pero de discutir con estudiantes. En este sentido, tengo la intención de no iniciar con una gran charla, pero de preguntar a ustedes qué ustedes piensan que están los retos por la Unión Europea. Pero yo lo sé, pero yo quería saber si ustedes que ven como los más grandes retos. Por eso quería preguntar en unos minutos que me dan unos de los asuntos que quieran que les da un poco más mi punto de vista y la experiencia europea. Antes de hacer esto, quería simplemente decir una más palabra sobre mi persona. Gracias por la presentación. Es verdad, yo no soy diplomático de carrera. Yo fui funcionario de la Comisión Europea durante al menos 30 años, siempre al sede, siempre involucrado en el desarrollo de políticas públicas, de políticas europeas, de la construcción europea. Esto es mi primer puesto como diplomático y evidentemente es un gran placer de hablar de las cosas que he hecho durante mi carrera en Bruselas. Y para dar unos más detalles, mi inicio a la Comisión Europea fue en medio ambiente, pero mi formación inicial fue ecología. Yo no tengo una formación de internacionalista o de diplomático, mi formación fue ecología. En este sentido, los primeros años he trabajado sobre preguntas en medio ambiente. Después, con la caída de la Unión Soviética, cambió al interior de la institución y trabajaba mucho con los procesos de transformación de los países de la ex Unión Soviética, transformación democrática, transformación económica, etc. Más tarde tenía cargo de grandes infraestructuras intraeuropeas. Esto fue una política intraeuropea, las grandes infraestructuras como motor del desarrollo económico, que es muy importante. Y también las grandes infraestructuras tienen un gran impacto sobre el medio ambiente. Hay una política ya hace 30 años de la Unión Europea de favorizar medidas de transporte con menos impacto sobre el medio ambiente. Es una política muy grande con mucho dinero para transformar infraestructuras. En los últimos 10 años tenía cargo de la política del desarrollo. Yo trabajaba mucho por África, nunca en África, pero por África. Aquí en Latinoamérica es la primera vez que tengo una experiencia práctica. Es decir que mi especialidad fue mucho más desarrollar políticas, ser parte de la integración europea, para añadir. Cuando me uní a la Comisión Europea,
la Unión Europea tenía 12 Estados miembros. No teníamos el euro, no teníamos una política de exterior de seguridad, exterior y de seguridad, no teníamos el mercado interior y no teníamos el espacio libre para la gente de mover entre países. Es decir, que en menos que 30 años, en mi vida en la Comisión Europea en Bruselas, se ve a qué velocidad se ha desarrollado la Unión Europea. Esto es una pequeña parte de la vida, tenemos 70 años, pero en los últimos 30 años hemos visto avances muy importantes que cambiaron totalmente Europa. Es decir, que es una construcción única en el mundo, es totalmente única en el mundo, es nuevo y siempre está desarrollando, no hemos logrado a un fin y vamos a ver otros desarrollos en el futuro. Por ejemplo, para dar un ejemplo, voy a platicar un poco más de esto más tarde. Es solo después de 1993 que la Unión Europea tiene una competencia en la política exterior. Antes no había política exterior de la Unión Europea. Es menos que 25 años, más o menos 25 años que tenemos un papel al nivel global. Voy a hablar más de esto. Estoy seguro que vamos a ver preguntas sobre este tema. Es para introducir y también para listar una idea de qué pueden ser los temas que podemos cubrir en esta hora. Yo quería, como ya he dicho, quería empezar para preguntarles qué ven como los retos los más grandes por Europa en estos años. Me interesa mucho que su visión y sus prioridades, si hablamos de retos. Hay unas ideas. ¿No? No es posible. ¿Nadie tiene corazón? Ok, aquí. Supongo que un reto que podría presenciar la Unión Europea sería la crisis económica actual. Sí. Una de las crisis que tiene ahora la Unión Europea es la próxima salida del Reino Unido. Si hace 20 días se ha aprobado un acuerdo entre el Parlamento británico y las delegaciones de los Estados Unidos en la Unión Europea. ¿Hay más? Mi pregunta también iba un poco más encaminado a los movimientos separatistas que se han estado dando dentro de las naciones. Entonces, si usted cree o plantearlo como reto, si al igual que Brexit, otras naciones van a intentar hacer esta separación de la Unión Europea. ¿Cómo lidiar con los problemas que existen de migración desde África y Medio Oriente hacia Europa? Aquí y después aquí. ¿Cómo las políticas mexicanas van a afectar las relaciones con Europa? ¿Cómo será el cumplimiento de la Agenda 2030? Sí. ¿Cuáles son las fortalezas de la Unión Europea ante las tendencias antisistemas? ¿De tendencias para? Antisistema. La acción de la Unión Europea ante la inversión en México. Una más, perdón. También me interesaría escuchar cuál va a ser la postura de la Unión Europea entre
pues, el creciente dominio chino en cuanto a tendencia económica y hacia dónde se va a alinear, si se va a ir un poco más al mercado chino, si va a fortalecer un poco más su relación con los Estados Unidos y el dólar. ¿Cómo la Unión Europea apoyará? En este caso hemos visto que las grandes potencias mundiales, Estados Unidos y otras potencias, han caído en su poder en el escenario multilateral, como es las Naciones Unidas o la OEA en este caso, con el caso de Juan Guaidó, y en este momento, ¿cuál es la situación de Venezuela con la Unión Europea y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela? ¿Cómo la Unión Europea apoya a México en la educación? ¿Cómo la Unión Europea apoya a México en la educación? La migración. Educación. Educación, ok. Sí, las dos. Ok, pienso que no faltamos retos, ¿no? Y es verdad, no faltamos retos en estos años. Quería empezar con un tema, digamos, un poco más grande, global, relacionado con las preguntas sobre China, Estados Unidos, etc. Pero eso es importante. Si vemos el mundo de hoy, ¿qué vemos? Vemos dos grandes poderes que están los Estados Unidos y China. ¿Y qué es el tercer poder? El tercer poder es la Unión Europea en su ensamble, con todos los Estados miembros, los 28 Estados miembros. Nosotros estamos hoy el tercer poder del mundo y tenemos un gran interés de serlo y de conservar esta situación, porque queremos influenciar, queremos participar en el diseño de la globalización, en el diseño de la gobernación global, en la resolución de crisis, de conflictos. Nosotros tenemos un gran interés de no ser víctima, pero de ser actor a nivel global. Como ya he dicho, tenemos muy poco tiempo de experiencia, menos que 25 años, que tenemos un mandato que los Estados miembros nos transfieren a la Unión Europea de ser un actor a nivel global. Esto es muy nuevo y siempre estamos desarrollando esta función. Por ejemplo, nosotros no tenemos fuerzas militares. La Unión Europea no hay fuerzas militares. Evidentemente, muchos de los países miembros están miembros de la OTAN, pero nosotros no tenemos lo que se llama hard power. Lo que tenemos es soft power, pero tenemos mucho soft power. No sé si como lo ven, pero mi experiencia es que tenemos mucho soft power. Es importante, pienso. En soft power, es decir, nosotros involucramos en todas las crisis y conflictos del mundo, estamos presentes en todas las situaciones de conflicto, estamos presentes en todos los países pobres con nuestra política de desarrollo. Nosotros estamos el primer proveedor al mundo de ayuda al desarrollo, mucho más que los Estados Unidos. Y aquí habla de la Unión Europea, las instituciones y los Estados miembros. Y juntos nosotros representamos el 60% de la política de desarrollo, el Fondo por el Desarrollo. Es decir, estamos presentes en todos los países con programas de cooperación, de ayuda, que sea para nuestros valores de democracia, de libertad, de expresión, etc., o de desarrollo económico para erradicar la pobreza. Vamos a hablar un momentito de la Agenda 2030 también. Eso es importante y para nosotros es muy importante de desarrollar este papel
global, tenemos que ver también unos riesgos. La población europea, vista a la población mundial, es bajando. La importancia económica de Europa, visto con otros países del mundo, estamos bajando. Hoy estamos 25% de la economía mundial, en 20 años vamos a estar los 10% de la economía mundial. Porque países como México, como Indonesia, como otros países asiáticos van a crecer mucho más rápido y nosotros vamos a ser menos importantes. Y por eso es muy importante para nosotros de conservar nuestro papel como poder global. Misma si la economía va en el otro sentido, es un reto para nosotros. En este sentido, la salida del Reino Unido es mala, no es buena, porque el Reino Unido es un poder nuclear, el Reino Unido es un poder global, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Nueva York. Para nosotros es una pérdida, es muy importante. Y por eso no estamos neutros con esto y hemos hecho todo para conservar el Reino Unido en la Unión Europea. A este momento no parece que va a ser el caso, pero es importante, es una pérdida clara de nuestro peso a nivel global. Ahora voy a ver cómo podemos agrupar un poquito las preguntas. Pues tomamos un poco justamente todo lo que son los aspectos de política internacional. Otro aspecto que alguien lo ha mencionado, hace, no sé, 3, 4 años fuimos muy optimistas sobre el multilateralismo. Hemos visto grandes avances en el multilateralismo. El acuerdo sobre el clima de París es lo mejor ejemplo. Y también el acuerdo global sobre los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Están ejemplos de un multilateralismo muy exitoso. Pero hoy estamos 2, 3 años más tarde. Vemos muchas preguntas, vemos países que no están interesados en el multilateralismo, están mucho más interesados en una búsqueda de poder. Esto no fue la agenda hace 3, 4 años. Hoy vemos países que buscan poder. Estamos mucho más en un modelo multipolar, no multilateral, pero multipolar. Y por eso es más importante que nunca que nosotros también conservamos nuestra posición, pero no vamos a conservar con guerras de comercio, no vamos a conservar con presas de posición unilateral en conflictos, etc. Nosotros no tenemos esta agenda. Nuestra agenda en la política exterior es de ayudar a resolver conflictos, no tomar posición, es de ayudar a países a desarrollarse, es ayudar a países a ser países democráticos, con economía libre, etc. En este sentido tenemos una agenda un poco diferente de actualmente lo que vemos en China o en Estados Unidos. Y esto es un gran reto, es muy difícil a realizar y es un gran reto para nosotros, pero es muy importante. Y un buen ejemplo es el caso de Venezuela. Pero tenemos una situación muy clara para nosotros. La elección del presidente Maduro no fue una elección con estándares democráticos. Por eso nunca hemos reconocido Maduro. Nosotros siempre hemos dicho, queremos nuevas elecciones democráticas para ver lo que quiere el pueblo venezolano. En este sentido, no tomamos posición por el presidente de transición. Digamos que la Asamblea Nacional tiene legitimidad porque fue elegido con reglas democráticas, correcto. Si hay una legitimidad es la Asamblea Nacional de Venezuela. Todos los eventos de las últimas semanas, para nosotros es claro, no vamos
como Unión Europea no vamos a reconocer Guaidó, reconocimos la Asamblea Nacional y pedimos elecciones libres y justas para ver quién va a ser el presidente. Esto es claro, pueden ver las declaraciones de la Unión Europea en la prensa, en los medios, es muy fácil. Lo que es un poco diferente, hay unos Estados miembros de la Unión Europea que ellos individualmente reconocen a Guaidó, pero nosotros no tenemos este papel y no queremos este papel de reconocer uno o el otro. Lo que es importante para nosotros es si hay elecciones libres respetando la Constitución y las reglas internacionales. En este sentido, nosotros hemos lanzado una iniciativa para hablar con todos los países del mundo para convencerles de nuestra posición. Nosotros no vamos a involucrarnos en Venezuela. Otro que ayuda humanitaria que no es posible, nosotros lamentamos mucho. Tenemos fondos enormes para ayudar a la población, pero no podemos utilizar estos fondos. Los utilizamos en los países vecinos de Venezuela, pero no podemos hacer nada a este momento porque el presidente actual no reconoce una crisis humanitaria. Es muy serio, para nosotros lo lamentamos mucho. Pero es un buen ejemplo de cómo la Unión Europea se involucró en crisis como también en el Medio Oriente, en África, en otras crisis. Ok, vamos a hablar un poquito del populismo, de los movimientos separatistas, del Brexit, para dar una idea. Es verdad que a este momento vemos prácticamente en todos los países, estamos observando tendencias nacionalistas, separatistas, populistas, y esto es muy preocupante por diferentes razones. Primero, el nacionalismo siempre ha producido problemas, guerras, conflictos, guerras comerciales. Nosotros estamos convencidos que hay evidentemente un nacionalismo bueno, pero en la historia, espero que ustedes pueden dar la misma opinión, el nacionalismo fue siempre al origen de guerras, de conflictos, de problemas, también de desarrollo, de pobreza, etc. Es por eso que es muy preocupante. Es preocupante también, pero hay tendencias separatistas en situaciones donde ya tenemos una buena cooperación de países. Tendencias separatistas no están bienvenidas. Y todo esto, como lo saben muy bueno, es relacionado con el populismo. El populismo es respuestas sencillas a problemas complejos. Es respuestas que no dan cuenta a la complejidad del mundo, pero el mundo no va a ser más sencillo porque hay líderes que lo dicen o que proponen soluciones sencillas. Esto no funciona. Nosotros tenemos que trabajar con la complejidad del mundo. Esto es un reto para ustedes, que todos van a trabajar sobre asuntos públicos o políticos o internacionales. Es un reto de explicar que no podemos simplificar el mundo es complejo y va a serlo. Por eso necesitamos gente que dicen las cosas como están y que buscan soluciones que están apropiadas. Es un gran reto. Nosotros vamos a verlo en el mes de mayo. Tenemos elecciones por el Parlamento Europeo en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
y evidentemente hay un riesgo que vamos a ver un crecimiento de los extremos, de la extrema izquierda y la extrema derecha, que en muchas veces tienen los mismos asuntos, el mismo populismo de la derecha y de la izquierda. Y hay un riesgo que el nuevo Parlamento Europeo va a ser mucho más crítico por Europa, por la globalización, por el comercio libre, por asuntos como migración, etc. Hay un riesgo y nosotros estamos muy interesados de ver lo que va a ser el resultado de las elecciones europeas, porque hay un impacto muy importante sobre las políticas europeas y también la posición europea en asuntos globales o en asuntos regionales. El Brexit es un buen ejemplo de esto. Si ven los argumentos que han sido utilizados para justificar el Brexit, para mí es a llorar, pero es falso. Los argumentos que fueron utilizados están simplemente no tienen relación con la realidad. Por ejemplo, un ejemplo, uno de los programas los más exitosos de la Unión Europea fue el programa Erasmus, el cambio de estudiantes entre países, y ahora ya hablo de intercambio de estudiantes entre países europeos. No sé si lo conocen, están 9 millones de estudiantes que han estudiado en otros países con la ayuda de la Unión Europea. Este programa por los británicos va a ser terminado. Es una ventaja súper claro, súper fácil, súper evidente que va a ser terminado. Nosotros no vamos a pagar por estudiantes británicos de venir en otros países europeos. Es una pena. Y cuando han visto, no sé, argumentos como que mucho dinero del Reino Unido va a la Unión Europea por pocos resultados, esto es una locura. Si les dice cuánto cuesta las ventajas de la Unión Europea, cuánto cuesta la contribución de los países al presupuesto de la Unión Europea, van a ser muy sorprendidos. La Unión Europea, para dar primero unas cifras, la Unión Europea cada año pone 10.000 millones de euros en la política del desarrollo. Cada año pone unos 20.000 millones de euros en cooperación científica entre países, incluido con México. Cada año la Unión Europea pone unos 60.000 millones de transfer de dinero de países ricos de la Unión Europea por países pobres de la Unión Europea para desarrollar, reducir inigualdades, promover desarrollo económico. Y ahora la pregunta, ¿cuánto cuesta todo esto por ciudadano europeo? Cuesta una taza de café por día por año. Ese es el costo de las ventajas de la Unión Europea para los ciudadanos. Es su dinero de taxas, de impuestos, pero es esto. Es como, depende de la situación, 200 a 300 euros por año por ciudadano. Pienso que es importante de pensar un poquito a esto si piensan a otros gastos que tienen, digamos, los ciudadanos europeos, a otros gastos que tienen. Pero no van a escuchar esto de las separatistas y de los populistas, ellos no van a decir esto. Ellos van a decir que la Unión Europea se involucró en preguntas nacionales, pero si por ejemplo tenemos un ejemplo, Polonia ha introducido una ley sobre la nominación de jueces que para nosotros no es conforme con estándares
de la independencia de la justicia. Es por eso que tenemos un gran problema con Polonia por nosotros. Esto es, nosotros lo consideramos con non-respect del tratado de la Unión Europea, de los principios, de las leyes que hemos en el tratado de la Unión Europea. Por eso tenemos un conflicto con Polonia y en el ámbito digamos, de nuestros valores y principios de democracia. Estas están preguntas que para mí están en un más grande riesgo por la Unión Europea que el Brexit. El Brexit va a ser muy mala para el Reino Unido, va a ser mala para nosotros, pero no va a ¿cómo se dice?, a disminuir la fuerza de la Unión Europea. Yo pienso que va a fortalecer la Unión Europea, porque la gente va a ver rápidamente que ganan los británicos y que pierden. No voy a decir lo que es más, pero vamos a ver lo que ganan, lo que pierden. Pero la tendencia es que, como es que vemos en unos países a este momento, de no respetar los principios de base de la Unión Europea, están en un más grande peligro por la Unión Europea, porque es como una erosión al interior de nuestro, no sé si lo conocen la palabra, acquis communautaire. Acquis communautaire es todo lo que tenemos como acuerdos en 70 años. Esta erosión es mucho más peligrosa, en mi opinión, que la salida de un país. Y de toda manera, no vamos a ver otros países a salir de la Unión Europea. Por ejemplo, para dar idea, Polonia a este momento es una oposición con la Unión Europea, pero siempre toman el dinero. Hay miles de millones de euros que van en Polonia y no quieren salir, pero siempre van a tomar el dinero. Es también importante de reconocer esto. Bueno, unas palabras sobre el fenómeno de la migración, que es un gran problema por la Unión Europea. Yo conozco muy bueno que también es un problema en este país, pero hay dos razones por qué es un reto muy difícil para nosotros. Primero, las cifras. Las cifras están enormes. En 2015 teníamos 1 millón de refugiados, en un año, 1 millón de refugiados. Ahora las cifras están un poco más bajo, afortunadamente, porque la crisis en Siria es menos grave que fue en 2015. Es esencialmente esto. Pero lo que no disminuye es la migración de África. Y hay buenas razones. Si ven el crecimiento de la población en África, es tanto que hoy hay unos 1.300 millones africanos. En 30 años vamos a ver 2.500 millones de africanos. Es decir, va a doblar. Este es un crecimiento más o menos 4%. La economía africana está creciendo menos que la población. ¿Qué quiere decir esto? Es que la pobreza aumenta. No hay disminución. Si la población crece más rápido que la economía, no vamos a ver reducción de la pobreza. Es decir, esto con los conflictos en África y con el cambio climático, va a haber como resultado que las cifras de migración de África van a crecer. Se puede fácilmente que hoy tenemos unos 200.000 por año, pueden ser 20 millones por año. Tienen que imaginar esto reto, pero es de un tamaño totalmente diferente. La segunda razón por qué es más difícil para nosotros es que los migrantes no hablan los mismos idiomas, tienen que aprender idiomas. Esto es mucho más fácil aquí. La gente que viene aquí o que van a los Estados Unidos no tienen que aprender un idioma para trabajar, para vivir. En Europa sí.
en prácticamente todos los países tienen que aprender un idioma. Y segunda razón, y esto es políticamente un poco sensible, es la diferencia de religión. Una gran parte de los migrantes que vienen a Europa están musulmanes, no están de la religión cristiana que es preponderante en todos los países europeos. Y esto es un gran reto. ¿Por qué? Porque esto no hace más fácil la integración. Nosotros no estamos contra migrantes, al contrario, las poblaciones en Europa están muy viejas y están disminuyendo. Y necesitamos mano de obra, necesitamos académicos, necesitamos gente en Europa, pero porque esto funciona tenemos que integrarlos en la sociedad. Y es un gran reto. Hoy, como lo han visto, tenemos otro problema. Tenemos terroristas, yihadistas en todos los Estados miembros de Europa. Esto, yo no voy a decir que los migrantes están yihadistas, pero es para explicar que con los migrantes vienen ideas que no están ideas de Europa. Tenemos un gran reto con el terrorismo en Europa. En prácticamente todos los países en los últimos 2-3 años hemos visto ataques terroristas muy graves. Ustedes han visto en España, en Francia, donde el problema es lo más importante. Pero es decir, la migración es un gran reto, no es fácil, no es una pregunta de decir, ok, vamos a crear empleo, vamos a dar la bienvenida a todos. Es mucho más difícil, porque los terroristas en Francia que hacen los ataques, los terroristas musulmanes yihadistas, están franceses, están de nacionalidad francés, tienen la nacionalidad francés, pero se han, ¿cómo se dice?, radicalizando, y hoy atacan la gente del país, pero están franceses, están ciudadanos europeos y con nacionalidad francés. Es digamos, para ver qué es el tamaño del problema. No puedo hablar mucho más de esto, pero simplemente para explicar que la migración para nosotros hay aspectos que no están tan presentes aquí, por eso yo soy mucho más optimista y veo muy buenas políticas mexicanas para lograr a manejar la migración, pero no hay los mismos problemas. Un reto no ha sido mencionado para ustedes: cambio climático. Si hay un reto que es lo más grande para todos nosotros, es el cambio climático. Yo sé que siempre hay mucha gente que no lo creen o que no quieren verlo, pero no hay otra posibilidad. El cambio climático es el reto lo más grande para todos los países del mundo y también para nosotros. Es verdad que nosotros tenemos un poco de avance en nuestras políticas públicas, tenemos objetivos en Europa muy ambiciosos de reducir las emisiones de carbón, de producir energía renovable, de cambiar los sistemas de producción y de consumo. Una de las más grandes prioridades a este momento en la Unión Europea es lo que llamamos la economía circular, es decir, una economía con menos utilización de recursos naturales, de reutilización de recursos naturales, utilización de más eficiencia energética, etcétera, etcétera. Y las conocen nuestros objetivos cuantificados, están muy ambiciosos. Es una parte de la Agenda 2030, pero es el factor que va a decidir todo el resto. Es decir, buscamos una sustentabilidad ecológica, social y económica, pero las tres están ligadas, y si no logramos
solucionar los problemas de cambio climático, no vamos a solucionar la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Es por esto que es para nosotros la Agenda 2030 es muy importante y trabajamos con todos los países del mundo que trabajan de manera activa con estos objetivos, incluido México. Tenemos un diálogo muy fuerte al nivel político con las autoridades del país. Pero para nosotros es una de las más grandes prioridades al medio plazo. Ok, voy a hablar un poquito de las relaciones con México para dar la posibilidad también de preguntar otras cosas. Nuestras relaciones con México siempre han sido muy buenas. ¿Por qué? Porque Europa y México están muy cerca en la cultura, la historia, los idiomas, todo lo que quieran. Y México siempre ha sido un país muy abierto por el mundo, con también un papel importante en el multilateralismo, en el libre comercio, etc. Para nosotros México es un socio, es uno de los 10 socios estratégicos en el mundo. En Latinoamérica solo están Brasil y México están socios estratégicos. Tenemos un acuerdo de libre comercio y un acuerdo político con México ya desde el año 2000. Estamos en la fase, en las últimas semanas, de modernizar este acuerdo. Va a ser un acuerdo más amplio en el ámbito político. Por ejemplo, temas como cambio climático o la Agenda 2030 están en la parte política. Tenemos una parte de cooperación. Tenemos una cooperación muy estrecha con muchos asuntos en México. Y tenemos una parte de libre comercio, un Free Trade Agreement, que es uno de los más ambiciosos que tenemos con países en el mundo. Es mucho más amplio que, por ejemplo, el Tratado Norteamericano, es mucho más amplio que otros tratados comerciales. Y vamos a ver en unos meses, cuando el tratado va a ser en vigor, nuevas oportunidades de inversión en ambos lados, de comercio en ambos lados. Esto es una posibilidad para México de diversificar su economía, de trabajar más con Europa, que sea inversión o que sea comercio. Es también un tratado muy moderno. Para nosotros el comercio no es una pregunta de cambiar bienes. El comercio es algo que es basado sobre reglas ambientales, reglas de protección de los derechos de los trabajadores, reglas de protección intelectual. Para nosotros el comercio es también una reflexión de nuestra política exterior, que es sostenibilidad, que es respecto de los derechos de la gente, en todos los ámbitos de derechos humanos, hasta derechos de trabajadores. En ese sentido, para nosotros el comercio también es una política exterior. Ponemos todos los objetivos políticos también en el ámbito del comercio. En este sentido, un tratado con México es uno de los tratados los más modernos en el mundo en este sentido, reflectando, por ejemplo, la Agenda 2030. Es claro, es una reflexión también de la Agenda 2030 en un tratado de comercio. Esto es muy diferente de las relaciones entre otros países. Este tratado con México es un muy buen ejemplo de la importancia que tiene México para nosotros y de la buena cooperación que tenemos con México. En ese sentido, unas de las preguntas como inversión, etc., la respuesta es muy clara. Nosotros hacemos todo para facilitar inversión en ambos lados. Tenemos, por ejemplo, ofrecemos, México también tiene el compromiso de abrir los mercados de compras públicas
Esto no es el caso con el tratado norteamericano, porque los americanos no quieren abrir sus mercados a compras públicas, a la participación de empresas mexicanas en compras públicas europeas. Y para dar una idea, el mercado de compras públicas en Europa por año es más que el presupuesto, el Producto Interior de México. Es una apertura, una posibilidad, una oportunidad inmensa para empresas mexicanas de participar en licitaciones para compras públicas en Europa. Y nosotros esperamos que lo mismo va a ser el caso aquí en México. No sé si han visto, yo he visto el gobernador aquí ayer, porque están las compras públicas subfederales a nivel estatal que México tiene que abrir a la competición internacional, especialmente a empresas europeas, y por eso hacemos una girada de ver todos los gobernadores que se comprometen también de abrir los mercados públicos mexicanos a empresas europeas. Es una parte de este tratado, pero al final este tratado va a abrir muchísimas posibilidades del diálogo político, a la cooperación, al comercio, a los intercambios económicos entre Europa y México. Yo pienso que tengo que decir tengo que responder a una pregunta, pero es una pregunta un poco más difícil, y después espero que tenemos un poquito de tiempo para preguntas. No sé quién preguntaba qué pensamos del nuevo gobierno mexicano, las nuevas políticas mexicanas. Es muy fácil. Los objetivos de aumentar la seguridad, de reducir desigualdades, de luchar contra la corrupción, son nuestros objetivos. No tenemos ningún problema con estos objetivos. Reducir desigualdades es nuestra DNA, seguridad de toda manera, anticorrupción. Todos estos están objetivos que podemos compartir a 100%. Por otras preguntas vamos a ver, ya no tenemos claro qué va a ser la política de energía, pero nosotros saludamos mucho la liberalización del sector de energía en México de hace unos años. Esperamos que esto va a ser el caso, porque esto también es facilitando inversión europea en México, en el sector energético, por ejemplo en energías renovables. Tenemos un gran interés, por eso un gran mercado aquí, y por esto vamos a ver qué va a ser la política energética. La política migratoria, ya he comentado, nos parece buenas políticas que respetan los derechos humanos de los migrantes, que ayudan a los migrantes con ayuda humanitaria, y la posibilidad de trabajar en México. Si puedo decir un aspecto que nosotros vemos con un poco más de atención, es cambios en la manera cómo va a desarrollarse la democracia aquí, porque hay unas tendencias que no respetan las instituciones mexicanas. No es para decir que nosotros tenemos problemas, porque vemos unas iniciativas, cosas que no totalmente respetan la Constitución mexicana y las leyes mexicanas. Y esto es algo que nosotros vamos a observar, porque México, como lo ha dicho, es un socio muy importante para nosotros, y no queremos ver conflictos o no queremos ver discusiones sobre asuntos en este sentido. En este sentido, la separación o la delimitación de los poderes de las diferentes instituciones, que sea el presidente, que sea el parlamento, que sean los gobernadores, muy importante. El respeto del orden legislativo constitucional es muy interesante. Por eso nosotros estamos observadores en este país, pero observadores muy involucrados.
no olvidamos que la inversión europea en México, con 42% de toda la inversión, es prácticamente la misma tamaño de inversión que la inversión americana aquí en este país. Por eso tenemos un gran interés de ver una continuación del respeto de la democracia, de la separación de los poderes, etc. en México, y vamos a observar esto en los años que vienen. Con esto quería cerrar, ya he dicho mucho, pero estoy seguro que siempre tienen preguntas. Pero no he entendido. ¿Hay un micrófono? Si gustan pasarme. ¿Quién era? Una grande sala, se escucha tanto. ¿En qué piensa que Estados Unidos haya salido del Tratado de París afecte la Unión Europea? ¿Qué piensa de eso? Claro. No, es claro que para nosotros es muy preocupante, pero a este momento ya no hay países que han salido del Acuerdo de París. Yo pienso que mismo si los Estados Unidos van a salir, los Estados Unidos no están, como decir, tan homogéneos. Hay estados en los Estados Unidos que hacen mucho más por el clima que otros países del mundo. Y yo no pienso que... vamos a ver cómo esto va a desarrollarse, pero a este momento no hay ningún país que ha salido del Acuerdo de París. Hay países que hacen más y hay países que hacen menos. Y esto evidentemente lo observamos y trabajamos con muchos países. Por ejemplo, en nuestra política de desarrollo hay una parte hoy claramente de trabajar con países sobre energías renovables, ayudar a países, por ejemplo, a países pobres, de desarrollar energías renovables. Y hay un gran trabajo a hacer aquí en México, si me permiten, pero siempre hay una dependencia muy alta de petróleo y gas. Y esto en el largo plazo no va a ser posible. No va a ser posible. No es que quiero imponer algo a México, pero para que México logre así sus objetivos, hay mucho a hacer. ¿Sí? ¿Cuál es su perspectiva acerca del cambio climático? ¿Realmente cree que estamos cayendo en una crisis ambiental hoy 2019? Lo vemos, ya lo vemos, como he dicho, he trabajado mucho en África, es súper claro las consecuencias del cambio climático en África están muy preocupantes. Les da un ejemplo, el lago Chad ha prácticamente desaparecido. El lago Chad fue la fuente de vida, de ingresos por 20 millones de gente. Con la pérdida del lago Chad, hay 20 millones de gente que no tienen algo a vivir. ¿Sí? ¿Cómo la Unión Europea apoya a los gobiernos locales o estatales a la implementación de la Agenda 2030? Por ejemplo, Chihuahua es referente nacional en alinear un plan de desarrollo en la Agenda 2030 y el día de mañana es el señor gobernador y se va a realizar igual referente nacional al informar cuáles han sido las acciones de su administración en el cumplimiento de la Agenda 2030. Nosotros tenemos unos programas de cooperación
Chihuahua ya trabaja con nosotros. Hemos un programa ¿cómo explicar? Que establece una relación entre ciudades mexicanas. El programa es más grande, ciudades norteamericanas con ciudades europeas. Chihuahua en este programa la ciudad con la ciudad de Zaragoza en España. Los asuntos que tratan están asuntos de movilidad verde, de energías, de otros asuntos. Yo pienso, hoy en día lanzamos una nueva convocatoria para ciudadanos de trabajar con otros ciudadanos en el intercambio de experiencia, de información, de política. Tenemos un programa que se llama Euroclima, que vamos a ver una convocatoria en unas semanas, yo pienso, en Euroclima. Tenemos una serie de programas y nuestros Estados miembros también tienen unos programas. Y todos estos programas pueden ser utilizados para intercambiar experiencia, cómo lograr a los objetivos de la Agenda 2030. Siempre hay a tomar unas prioridades porque es una agenda muy larga, no puede se trabajar sobre todo, pero hay programas especialmente con ciudades mexicanas. Hemos platicado de eso ayer con la alcaldesa. Por decir, con el conflicto que está teniendo India y Pakistán sobre Kashmir, el estado de Kashmir, ¿va a tener alguna repercusión con la Unión Europea? ¿Van a tener castigo India y Pakistán o qué va a suceder ahí? En este caso no, pero lo que se pasa en muchas situaciones es que los países involucrados vienen a preguntar a la Unión Europea de ayudar a resolver el conflicto. En prácticamente todos los conflictos los países nos preguntan, o las Naciones Unidas nos preguntan a involucrarnos. En nuestro papel siempre es de buscar el diálogo, de buscar formas de diálogo entre los socios o con los países que están en conflicto o las poblaciones que están en conflicto. Como he dicho, nosotros no tenemos poder militar, no vamos a involucrarnos, pero participamos también en misiones de peacekeeping. Por ejemplo, esto no se sé, pero la razón por qué tenemos paz en Somalia ya hace 5 o 6 años, al menos tenemos un gobierno en Somalia, después de 20 años sin gobierno, es porque la Unión Europea está financiando un ejercicio, una fuerza militar africana en Somalia para conservar la paz y para luchar contra los terroristas en Somalia. Esto es un ejemplo en que nos involucramos, pero siempre en un ámbito multilateral, nunca en una acción unilateral o bilateral, siempre en una acción multilateral que tiene el acuerdo del Consejo de Seguridad a Nueva York. En ese sentido, este conflicto también, no conozco los detalles de nuestra involucración, pero siempre estamos parte y de toda manera tenemos también relaciones con todos estos países. Tenemos una cooperación de desarrollo con estos países y la utilizamos también para, por ejemplo, capacitar a la sociedad civil, las mujeres, de ser partenarios en estos conflictos, porque hay muchos conflictos donde la sociedad civil no participa en la solución del conflicto. Es mucho más fácil si la sociedad civil puede involucrarse, pero en muchos casos necesitan capacitación, necesitan recursos para hacerlo. Yo tengo 2 preguntas. Por ejemplo, Grecia, siendo integrante de la Unión Europea, está enfrentando su peor crisis, tanto económica como su peor conflicto, así como la migración.
¿qué está haciendo la Unión Europea como para ayudarlos o estar saliendo, que ellos salgan de esta situación? Y la segunda pregunta es, nosotros como estudiantes de las carreras de negocios internacionales, comercio, relaciones internacionales, si existen algunos programas como para hacer nuestras prácticas en la Unión Europea. Okay. Buena pregunta por Grecia, porque no había respondido a la pregunta sobre la crisis económica. Nuestra visión es clara. La crisis económica de 2008 fue una crisis mundial, nunca fue una crisis del euro como lo han visto en muchos periódicos, nunca fue una crisis del euro, al contrario, gracias a la existencia del euro hemos podido ayudar a Italia, España, Portugal y Grecia. Sin el euro, estos países es posible que no serían parte de la Unión Europea o al menos no serían parte de una moneda única, porque estos países tenían consecuencias mucho más graves de la crisis económica y gracias a la ayuda europea han superado la crisis. Hoy Portugal ya está pagando todos los créditos que obtienen de Europa. España ha sido un gran éxito, Italia, no sé, pero Grecia también. Grecia tenía una ayuda impresionante de la Unión Europea y hoy, unos 6-7 años más tarde, Grecia está saliendo de la crisis. Y esto es gracias al euro, no es gracias al poder griego, es la ayuda europea. No hay otra explicación. Y si Grecia había salido del euro, hoy la moneda griega sería, no sé, un tercero de un euro, y la economía Grecia no sería competitiva con la economía europea. Es muy fácil, ustedes están más económicos que yo, pero es muy claro. La otra parte, migración, sí, hay ayuda europea a los países que están más confrontados con la migración. Hoy tenemos una agencia que está protegiendo las fronteras externas, tenemos una cooperación de todos los servicios de protección de las fronteras, damos ayuda a Grecia de tratar el problema de la recepción de migrantes. En este sentido, también sin Europa, Grecia sería en otra posición, porque los migrantes no se quedan en Grecia, van en otros países europeos. En este sentido, ayudamos al país a enfrentar la situación. Por lo que es de posibilidades por intercambios académicos, claro que sí. Tenemos el programa Erasmus+, que ofrece becas muy interesantes a estudiantes mexicanos, como a todos los estudiantes. Tenemos 80 estudiantes mexicanos cada año en estas becas, y nuestros Estados miembros, como Francia, Alemania, España, tienen sus esquemas de becas, y todo esto junto hace mucho más, pero las becas Erasmus Plus están muy interesantes. Hay becas a diferentes niveles de los estudios, hay becas para maestría, para postdoctorado, hay becas para la licenciatura, para ¿cómo se llama? Sistema de crédito. Hay becas muy interesantes, es muy fácil encontrar esto si van en internet y buscar por Erasmus Plus, hay toda la información. Nosotros hacemos eventos a diferentes meses del año también para dar información sobre Erasmus Plus, pero es un gran éxito. Y tenemos una red de alumni mexicanos
de más que 500 alumni que ya han sido en Europa. Nosotros trabajamos con estos alumni también para hablar de Europa, para buscar otros objetivos. ¿Sí? Bueno, esto es un poco más personal. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que ha tenido en toda su trayectoria y qué consejos te daría a los jóvenes y no tan jóvenes de enfrentar los retos de los que hemos hablado? Es buena pregunta. La primera respuesta es, como lo he mencionado, yo estudié ecología a este periodo, que es hace unos años. No había empleo en medio ambiente, las políticas de medio ambiente no existieron y no había empleo. Pero, eso no fue una razón porque no tenía carrera. El mensaje es: tienes que estudiar lo que te interese, pero estás mejor en esto. Y después que la carrera sea en lo mismo asunto, no es la vida que va a decidir. Pero lo que es importante es estudiar lo que te interese. Para mí es mi conclusión. La otra es que si tienes interés en asuntos políticos, tienes que involucrarte, tienes que buscar no es bastante de vivir con otra, digamos, en otra manera de hablar de política, es mejor de involucrarse. Y para mí fue una gran satisfacción de haber sido parte de la integración europea. Es una gran suerte también, claro, no cada uno puede hacerlo. Para mí fue una gran suerte, pero también una gran satisfacción. Y si puedo añadir, aprender idiomas. Aprender idiomas es súper importante. Que sea el idioma, no voy a dar una recomendación. Okay, yo tengo una curiosidad acerca de que usted estaba hablando hace poco de que para la Unión Europea era muy importante luchar contra la desigualdad, y hablando ya del tema, ahorita hablando del tema migratorio y todo esto, me vino a la mente de que cómo trataría o cómo está tratando la Unión Europea el caso de que muchos africanos o personas de color estén migrando a Europa. ¿Cómo trataría el tema del racismo? No, es como lo ha dicho, es un gran reto, porque evidentemente lo que necesitamos es una migración controlada, que se maneja con políticas públicas, que hay un control a quién entra en el territorio, a quién están las posibilidades que ofrecimos. Por ejemplo, hoy en día Alemania está ofreciendo cursos de alemán a los migrantes. Esto es una inversión importante. No tengo las cifras claras, pero yo pienso que he visto unas cifras. Alemania está pagando cada año como 4.000 millones de euros por la integración de migrantes. Esta son políticas públicas muy importantes para facilitar la integración. Al mismo tiempo, hay una necesidad de distinguir entre refugiados que fuyen de una crisis y que preguntan asilo político en Alemania, y migrantes migrantes económicos que únicamente buscan mejores posibilidades económicas. Si es migración legal, bueno. Si es migración ilegal, nosotros los deportamos, pero no podemos aceptar que la gente viene sin control en nuestros países y vamos a gastar por presupuesto público a migrantes ilegales. Esto no puede ser. Tenemos que buscar maneras. Por eso
todas las discusiones sobre el Global Compact de las Naciones Unidas están muy importantes. Necesitamos políticas públicas para tratar el problema. No podemos simplemente atender, esperar a ver quién viene. Si los migrantes vienen sin papeles, sin autorización, los deportamos. Pero no los deportamos como esto. Tenemos programas en nuestros Estados miembros y la Unión Europea. Tenemos grandes programas de reintegración de gente. Si nosotros, por ejemplo, deportamos africanos, es con la ayuda de la Organización Internacional de Migración, damos dinero, damos empleo en África, estamos creando empleo en África, tenemos muy grandes programas para desarrollar la economía en los estados africanos, porque la gente que no pueden quedarse en Europa, pueden buscar posibilidades, no podemos ofrecer posibilidades porque es digamos, una acción que no va simplemente a ver como resultado que 2 meses más tarde las mismas personas van a ser a nuevo en barcos en la Mediterránea. Esto no va a funcionar, pero es la realidad. Si no hacemos nada, los mismos gente que deportamos 2 meses más tarde van a intentar a nuevo de venir en Europa de manera incontrolada. Controlado está bueno, pero si es de manera incontrolada, no solo arriesgan su vida, pero también no podemos integrar a todos migrantes económicos. Pero si no, una migración económica manejada, controlada, está bueno para Europa y la saludamos. Tengo que decir que hay países en Europa que estamos un poco menos abiertos que otros. Ya he mencionado la pregunta de la religión. Hay países que no quieren integrar musulmanes, pero no podemos forzar. Si el pueblo de un país, el gobierno tiene una política de esta manera, podemos lamentarlo, pero no podemos forzarlos. Bueno, si no hay otras preguntas, sí hay. ¿Cuál sería la forma ideal para que los estudiantes podamos implementar la Agenda 2030, pero a nivel universitario con el apoyo de la Unión Europea? No tenemos, a este momento no tenemos programas especializados por universidades, pero las universidades pueden hacer mucho, pero tenemos que también de reconocer que la implementación de la Agenda 2030 es para todos, es para los gobiernos, para el sector privado, para la sociedad civil, para cada uno de como yo. Si no va a funcionar. Los gobiernos tienen un papel, el sector privado tiene un gran papel a nivel académico, evidentemente, porque la innovación, las nuevas ideas vienen también del sector académico. Pero nosotros no tenemos programas especializados en este sector, ni en Europa tampoco. Son los Estados miembros que hacen cosas más o menos, pero bueno, pues muchísimas gracias por su atención.
agradecemos nuevamente al señor embajador Klaus Rüdinchauser por compartirnos sus relevantes conocimientos. Para concluir este trascendente evento y en señal de agradecimiento por su visita a nuestra facultad, el maestro Ricardo Torres Knight entrega de un sencillo pero sentido reconocimiento a nuestro distinguido visitante. Es así como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales agradece su amable presencia.